Aquí en la municipalidad de nuestra localidad vamos a escuchar la conferencia de prensa que van a brindar tanto el intendente de nuestra localidad como el director del hospital José Pablo Hernán. Antes que nada, buenos días. Han estado reunidos hace un ratito con otras instituciones del medio, el caso bomberos y otros más, ¿no? Concejales, autoridades policiales. Antes que nada, buenos días y ¿qué nos puedes comentar? Buenos días, Carlito, buenos días a toda la audiencia, a FM Líder y a Infotec, los medios presentes. Hemos convocado a esta conferencia para dar información por la pandemia del coronavirus y llevar, primero que nada, tranquilidad y concientizar a la comunidad de Rancul. En base al decreto que ha emitido el señor gobernador el día 12 de marzo, con la licencia de 90 días de actos público, que nosotros nos hemos adherido de manera automática, y el pedido de responsabilidad social a los actores de una comunidad o de toda la provincia, como serían instituciones civiles, sector privado y organizaciones sociales. De acuerdo a la paulatino y dinámico que es esta pandemia de coronavirus, todos los días estamos con novedades, y de acuerdo a todos los decretos y medidas que está tomando tanto el Ejecutivo Nacional como el Ejecutivo Provincial, nos hemos reunido en el día de ayer para conformar el COE, que es el Comité de Organización de Emergencia, en el cual está integrado por el señor director del hospital, el doctor Marsolier, Mauricio González, el comisario jefe departamental de la localidad de Rancul, Gabriel Olivero, el jefe de bomberos de la localidad, y un integrante de cada bloque del Consejo Deliberante, que hoy estuvo reunido, y ayer también Juan Marcos Sánchez, que es el presidente del Consejo, y en el día de ayer estuvo Ángel Cabrera y hoy Fernando Aciar. Y quien lo preside por parte del Ejecutivo, el intendente, que quienes habla. Y también está en el Consejo, en el COE, el comité, Martín Camón, por la Secretaría de Acción Social, que hemos determinado una cierta batería de medidas y recomendaciones y pedidos a toda la comunidad, como son suspender eventos masivos. Lo que tenemos que evitar es que tomar conciencia la concentración de personas, principalmente, que todos tenemos que tener conciencia de la concentración de personas. Segundo, se dispuso el cierre del CDI de los chicos de 45 días a 3 años, todos son bajo la órbita del municipio, y el CUMELE está suspendido, y se postergó el inicio de las escuelas deportivas y talleres municipales. Otra medida, se permite el aislamiento voluntario de las personas mayores de 60 años y los que tengan alguna enfermedad respiratoria y cardíaca. Esto va en consonancia con la resolución del decreto de la provincia del señor gobernador 555. Otra de las medidas que vamos a adoptar son los dispositivos de trabajo por turnos, tanto ya sea para el corralón, se van a ir diferenciando en distintos turnos, de manera que no haya tanta concentración de personas, que es lo que estamos buscando, y en las áreas municipales. Después, la atención vía telefónica, que esto ya se va a publicar, y le pedimos a ustedes, los medios, que lo sigan divulgando, porque tenemos que tomar toda conciencia, sin llevar pánico, pero tomar conciencia. El número del hospital, que es el 02331-498-112. Otra de las medidas, y a la que más apuntamos, se solicita al sector privado y a las instituciones del medio, todas las instituciones civiles y organizaciones sociales, responsabilidad social, principalmente, con extremas medidas de seguridad, y suspender todo evento masivo. Hoy se pide responsabilidad. Esto es paulatino, va dinámico, veremos día a día cuáles son los decretos y las resoluciones que va emitiendo el gobierno, tanto nacional como provincial. Sí dejar en claro que sí se valorará, ante el no cumplimiento de esto, algún tipo de prohibición mediante una ordenanza. Eso que quede bien claro. A los vecinos se les pide colaboración en cuanto a la circulación. Tenemos que reducir la concentración. Por ejemplo, en comercios, que hay 2 o 3 personas, esperar afuera que vayan entrando esas 2 personas, salgan otras, evitar las concentraciones masivas. Y ya que hay ya que está suspendido el periodo de clases hasta el 31 de marzo, y veremos si continúa o no, se solicita que no estamos en un periodo de vacaciones, sino que tomen conciencia de lo real y de cuidarse y no buscar las concentraciones. Después hemos decretado con el hospital un espacio físico que va a ser la Casa de la Cultura,
para brindar algún tipo de diferimiento en cuanto a alguna atención especial, puede ser una embarazada, para una licencia de conducir, se va a moldar el espacio físico de la Casa de la Cultura para no concentrarse todo en el hospital local. Y por último, bueno, que el aislamiento es el principal factor de prevención de esta pandemia que es el coronavirus y necesitamos responsabilidad de todos. Hernán, interesante lo que decías recién porque hoy en la mañana hemos tenido llamados a la radio donde, bueno, algunos comerciantes, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, creo que la recomendación que has hecho vos es suficiente clara, ¿no? Exactamente, le pedimos colaboración a todos. Tenemos que entender, no es llevar pánico, pero sí tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Esta es una lucha que la tenemos que hacer entre todos. Acá no hay partidos políticos, acá no hay colores, clubes, acá todos tenemos que concientizarnos y tomar la responsabilidad social. Ya lo decretó el gobernador, que nos hemos adherido a partir del 12 de marzo, y colaborar entre todos. Ejemplo, si hay un pub o un lugar de comida, que traten de estar separados a 1 metro, que tomen esa conciencia. Bueno, obviamente que se le pedirá al boliche bailable que no abra este fin de semana, tenemos que evitar todas las concentraciones. De nada sirve que clausures o pongamos énfasis en algo privado y se junten en la casa de un familiar o de un amigo, 40 personas. Acá todos tenemos que tomar conciencia y ese es el camino. Estamos a disposición, hemos armado este comité, a medida que salgan resoluciones las iremos comunicando, pero creo que es hora de todos afrontar esta lucha y tomar conciencia de lo que está pasando. Doctor, buenos días. Bueno, en cuanto a las recomendaciones desde el Hospital José Padrós, cómo se está trabajando, cuáles son los efectos de esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona? Buenos días. Buen día para todos. Mire, por ahora nosotros no tenemos casos demostrados de coronavirus ni acá ni en la provincia. Hay aislamientos preventivos, pero no hay casos diagnosticados. Pero sabemos que la situación es difícil y queremos reestructurar las funciones del hospital para poder brindar una mejor atención dirigida a los grupos de riesgo, que obviamente son especialmente las personas mayores de edad. Así que estamos tratando de optimizar los recursos que tenemos para ayudar a prevenir los efectos de esta epidemia en las personas de riesgo. Por ese motivo hemos reestructurado todos los servicios del hospital y fundamentalmente abocarnos en el tema de guardia, lo que significa atención de guardia, solamente a las emergencias. Están postergadas todas las tareas que pueden ser postergadas y que pueden ser suspendidas en el tiempo, al menos por 2 semanas, que son los controles de niño sano, por ejemplo, las fichas que les piden en el colegio, la ficha de ANSES, PROSANE, todos esos controles que son más bien administrativos, los estamos suspendiendo por ahora para dedicarnos más a prepararnos para los otros problemas que seguramente se van a venir, que son los casos cuando empiece a circular el virus. Entonces, va a pasar que la gente va a llamar al hospital o va a ir a sacar turno y le van a decir no hay turnos para consultorio. En realidad lo que estamos haciendo es un triage, una selección de pacientes que preferimos manejarla telefónicamente. Es decir, le pedimos a los ciudadanos que no vayan al hospital, sino que hagan contacto telefónico primero. La persona que recibe la llamada telefónica va a hacerle unas cuantas preguntas para determinar si esa consulta que quiere hacer el paciente puede ser postergada, se va a postergar. Y si no puede ser postergada, buscar la manera de que le resolvamos el problema de la manera que ya está estipulada. Como decía el señor intendente, vamos a dividir las tareas en dos partes, una que vamos a realizar acá en la Casa de la Cultura, donde queremos traer el vacunatorio para que no se suspenda la vacunación de las personas, de los chicos y adultos, los controles de las embarazadas que no se pueden suspender,
y algunas otras tareas administrativas para que puedan ser realizadas en un ambiente ajeno al hospital y que no haya contactos de pacientes tosiendo, por ejemplo, con embarazadas, con niños sanos. Eso lo vamos a ir explicando día a día porque esto, como decía acá el intendente, es muy dinámico y todos los días estamos tomando decisiones en función de lo que va pasando y de las recomendaciones que nos vienen del Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación. El resto de las actividades las vamos a realizar en el hospital de una manera particular. Por ejemplo, las consultas médicas que antes se hacían en consultorio, ahora tomamos y recepcionamos el pedido, el teléfono, y nosotros lo llamamos al paciente para darle la respuesta. Muchas veces son respuestas de recetas, de medicamentos o de tratamiento de dolencias simples que se pueden resolver sin que la persona salga de su casa. Es el objetivo que las personas no salgan de su casa, excepto en casos de emergencia. Y para eso necesitamos que nos llamen por teléfono y que podamos resolver el tema y volverle la llamada telefónica con la solución a cada problema en forma particular. Doctor, le hago una consulta. Sí. Se habló de personas que habían venido del exterior, que andaban por el pueblo. ¿Ustedes tienen datos sobre eso? ¿Se pusieron en contacto? ¿Esas personas están en cuarentena? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, sí, tenemos un registro donde vamos registrando estas personas que han estado en las áreas donde hay circulación de virus, en los países que sabemos que son unos cuantos y que se van agregando todos los días más países con circulación viral que tienen que hacer una cuarentena preventiva cuando vienen. Tenemos pacientes en cuarentena, pero no hemos tenido pacientes enfermos en cuarentena, sino que han sido cuarentenas de pacientes asintomáticos. En ese caso hay un registro en el hospital donde queremos pedirle a la ciudadanía que nos ayude a construir un registro de personas que llegan, porque hay algunos que llegan y no sabemos que están. Claro. Entonces, que nos avisen los pacientes que estuvieron en contacto en otros lugares y que tienen sospecha de haber tenido contacto para que nosotros podamos hacer el control periódico preventivo, que consiste en llamadas telefónicas al paciente, a la familia y evaluar cómo están, si tienen algún síntoma. Eso se hace diariamente o día por medio en los casos que correspondan. Doctor, usted hablaba recién, bueno, y la colega le preguntaba de algunas personas que han llegado del exterior. Usted nos decía que están en cuarentena. ¿Se le hace un seguimiento de esto para que no salgan por la calle? Sí, recuerden que las recomendaciones del Ministerio de Salud son de aislamiento preventivo. No es lo mismo una cuarentena de un paciente enfermo que esta cuarentena de la que estamos hablando, que es una cuarentena de prevención. En el caso de las cuarentenas de prevención, la persona se queda en su casa justamente esperando el doble de lo que dura el periodo del virus, de la aparición de los síntomas, para ver si se enferma o no se enferma. En algunos casos pasaron toda la cuarentena y no se enfermaron, quiere decir que no se contagiaron del virus. De esa cuarentena nos referimos, y recuerden también que la cuarentena de esa persona es particularmente de la persona, no de su entorno familiar. Entonces, eso también lo tenemos que tener en claro, y al menos esas son las instrucciones que tenemos del Ministerio de Salud. Porque por ahí se arman discusiones sobre si la familia de esa persona que está en cuarentena sale o no sale, va a comprar o... Si no tuvo contacto con la persona, Exacto. no es necesario que haga No la es cuarentena. necesario que quede en cuarentena también el grupo familiar. Si no tuvieron contacto. Si no tuvieron contacto. Y además se recomienda para todo ese grupo familiar una serie de recomendaciones de higiene en la familia, de higiene de superficie, de lavado de manos y todo lo que ya todos sabemos, tendientes a prevenir el contagio, en el caso que lo tuviera. Doctor, bueno, hablaba de recomendaciones ya. Esto ha sido muy difundido, ¿no? De las recomendaciones, pero está bueno resaltarlo, ¿no? Que usted le comunique a la población de Rancul cuáles son las recomendaciones para, bueno, evitar todo, ¿no? Bueno, la primera recomendación, y yo diría una de las más recientes y las más efectivas, es quedarse en la casa. Es decir,
evitar salir de la casa, porque si el virus entra en una casa donde no estaba, es por alguien que salió y volvió a entrar y lo trajo. Entonces la recomendación es no salir de la casa, excepto los casos de fuerza mayor, de alguna emergencia que hubiera, o en el caso de ir a buscar elementos de primera necesidad y comprar. Quedarse en la casa sería la primera medida. Después todo lo que conocemos en cuanto a la higiene personal, higiene de la casa, la limpieza de superficies, utilizando el hipoclorito de sodio, la dilución que se recomienda, el lavado de manos. Algo que no se dice, pero el lavado de la cara. Fíjense cómo es importante, que se habla mucho del lavado de manos y no llevarse las manos a la cara. Pero si yo estoy hablando con ustedes a menos de un metro, los estoy salpicando con las gotitas de flush y esas pueden quedar pegadas en la cara. Entonces por ahí yo me lavo a cada ratito las manos, uso el alcohol en gel y en la cara llevo el virus. Entonces, cuando me toco la cara, tengo el virus en la cara. Lavado de manos, lavado de la cara con jabón también, y la higiene en general. Darse un baño todos los días después de haber salido y entrar de vuelta en la casa. Un baño. Esa ropa la puedo lavar y entonces el virus es muy sensible a los antisépticos, a los jabones, y al agua, por arrastre. O sea, que si mejoramos la higiene de la casa, vamos a evitar estas complicaciones. Hernán, ¿alguna otra recomendación? No, principalmente la palabra sería responsabilidad social y compromiso social de todos. Todos los actores que componen la comunidad tenemos que ser conscientes de esta lucha que tenemos que atravesar todos, y les pido responsabilidad, tratar de evitar las concentraciones, tanto en el ámbito público, que el municipio ya se ha bajado la línea, como en el sector privado. Por ahora, hacer algo dinámico esta pandemia, y tomamos estas medidas y estas recomendaciones. A medida que vayan surgiendo información tanto del Ministerio de Salud de la Nación como el de la provincia, se tomarán otras medidas. Por ahora es lo que hemos resuelto. En cuanto a los servicios que presta el municipio, ¿no? Por ejemplo, porque nos han preguntado, la planta de agua. No, sí, normal funcionamiento. Sí, pedimos que no se concentren si entra una persona, que espera hasta que se retire y entre la otra persona. Pedimos acá colaboración, por eso cuando hablo de responsabilidad social, que todos tenemos que estar comprometidos. En cuanto al ingreso del pueblo, ¿va a haber algún tipo de control a los vehículos que ingresen? ¿Qué pasa con el tema colectivos, con el tema camiones que traen alimentos? ¿Se va a hacer algún tipo de control en el ingreso del pueblo? Cualquiera que nos traiga alguna información se comunicará al hospital y a la policía y evaluaremos la medida, pero por ahora son medidas de prevención, y cada local, vos me hablas de un viajante, bueno, será responsable cada comercio si llegó, en qué situación está, si está con un cuadro gripal, y se evaluará y se comunicará al hospital. O sea, no se van a hacer controles en el ingreso del pueblo, a eso me refería. Se van a hacer periódicamente, como también el fin de semana, si hay algún lugar nocturno abierto, pedirle que cumpla con las medidas del aislamiento, que no haya concentración masiva, si están sentados en un lugar de comida, que estén a 1 metro, las medidas de responsabilidad que pedimos a todos. Acá pasaría todo por la concientización de la gente ante la gravedad de la situación. Exactamente, pedimos responsabilidad social, no se ha llegado a tomar la medida, que esto es paulatino, a lo mejor a la tarde tenemos que tomar otra con el COE, con el Comité de Organización de Emergencia, otra medida, de acuerdo a la información que tengamos, y se tomará otra. Hoy pedimos responsabilidad social. Doctor, ¿algo más? Sí, quería recordarles que así como en las instituciones públicas hay conglomerados de gente, también pueden ser en las familias, festejos y reuniones familiares que pueden tener el mismo efecto que en un lugar público. Por eso el señor Intendente nos está recomendando evitar estas situaciones. Lo que vamos a lograr evitando que se junte mucha gente y comparte espacios cerrados o con mucha gente es hacer que esta diseminación o contagio del virus sea más difícil, y esto nos dé tiempo para mejorar nosotros los recursos disponibles y poder responder de una manera más adecuada. Pero yo creo que en cada familia tiene que haber una charla hoy
sobre la situación, para que tomemos conciencia, para que cuidemos a nuestros mayores, a las personas de riesgo dentro de la familia y para que hagamos las cosas responsablemente. Sí, doctor, por último, que un tema también que tiene que ver aquí con nuestra sociedad y que por allí esto de esta pandemia lo ha tapado un poco, ¿no? Como el tema del dengue. ¿Se está trabajando desde el hospital con respecto a este tema? ¿Qué se puede decir? Sí, han habido casos de dengue por acá cerca, no hemos tenido nosotros acá en la zona, pero sabemos que el dengue está acechando porque tenemos al vector del dengue que está en la zona y han habido mosquitos infectados. Por lo tanto, todas las medidas que podamos realizar en función de la limpieza de los predios, evitar las aguas estancadas donde el mosquito se reproduce, van a ser efectivas. Con el tema del dengue estamos entrando en la etapa de temperaturas más bajas, que eso nos va a dar más tiempo, pero no descartamos que podamos tener casos de dengue aquí. Es una enfermedad emergente como otras tantas y tenemos que trabajar con eso en la prevención. Una preguntita le hago. Si se dieran casos acá, Dios no quiera, de coronavirus, ¿tienen ustedes los recursos necesarios para atenderlos? Nosotros, para el nivel dentro del sistema de salud que tenemos acá, tenemos los recursos indispensables. Pero le vuelvo a repetir, los recursos son los necesarios para una dolencia que se exprese de forma leve a moderada, que no sea una presentación explosiva de casos, porque ahí ningún sistema puede responder en el mundo a lo que pasa cuando en una pandemia hay un aumento exponencial de casos. Por eso tenemos que trabajar en la prevención para que si hay casos, en primer lugar que no hayan casos, y si hay casos, que se vayan presentando de una manera que nos permita responder con los recursos que tenemos, porque los recursos son limitados, siempre fueron limitados y van a ser limitados, y nos pasa a nosotros y les pasa a todo el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo tiene el objetivo de evitar esa explosión de casos como ustedes han visto en los noticieros en otros países donde faltaron camas, faltaron respiradores, faltó todo porque se dio todo de golpe, que es la manera como se presentan en esta etapa de crecimiento rápido de la curva estas epidemias virales. Entonces, a nosotros no nos ha llegado todavía el primer caso, pero cuando empiece el primer caso, tenemos que evitar que al otro día no tengamos 10 casos y al otro día 100 casos. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es evitar que se produzca esa explosión que se da en las epidemias, que hace que cualquier recurso que uno pudiera tener es escaso. Nosotros tenemos todo para responder porque los casos sospechosos, críticos, cuando hay complicaciones respiratorias, van a ser derivados a pico directamente. Entonces nosotros tenemos preparada una ambulancia para eso, con todo lo que necesitamos para llegar a pico con un paciente que tiene dificultad respiratoria. Pero, ¿qué pasa si tenemos 5 pacientes al mismo tiempo? No podemos responder. Entonces, lo que estamos apelando a la conciencia y a la sabiduría, a la toma de decisiones sabias de la comunidad, para evitar que esto se dé de esa forma. Y entonces podamos responder de la mejor manera. Y lo que hacemos ahora es cuidar a las